somos estudiantes de Tecnólogo de Gestión del Talento Humano. Nuestro grupo está conformado por María José Ramos Ramos, Jorge Luis Tafur Márquez y mi persona Yuli Vanessa Oviedo Castaño. El día de hoy le vamos a hablar sobre los aportes a seguridad social, definiendo y entendiendo la seguridad social como un conjunto conectado de entidades privadas y públicas, además de las normas y procedimientos que promueven o aseguran las pensiones, salud, riesgos laborales, subsidios familiares y otros servicios complementarios que se rigen en la ley. Toda persona que trabaja legalmente debe estar adscrito y tener seguridad social. Entonces, una vez entendido este concepto, sabemos que las empresas tienen esta obligación y por lo tanto deben de dar un porcentaje y el empleador deben complementar el otro. Entonces, para pensión, las empresas o empleador debe aportar un 12%, para salud un 8,5%, para riesgos laborales nivel 1 un 0,5%, para cajas de compensación un 4%, para SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, un 3%, para ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debe aportar un 4%. En contrapartida, el empleador debe aportar un 4% para pensiones y un 4% para salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya una vez realizado este aporte, entonces se puede decir que el trabajador goza con todos estos beneficios. Entonces, para definir entonces cada uno de los documentos necesarios, lo que es ARL, que es el administradora de riesgos laborales, a pensión y a salud, primero vamos a definir cada uno. ARL está identificada como las actividades de alto riesgo, que por su naturaleza disminuye la expectativa de vida saludable del trabajador independiente de las condiciones que se efectúe el trabajo. Entonces, las ARL son las administradoras, las empresas encargadas de asegurar al trabajador. Los documentos requeridos para la afiliación a ARL son formulario de afiliación, que la empresa prestadora pues proporciona, copia del documento de identidad del trabajador, certificación de afiliación a EPS, certificación de afiliación a fondo de pensiones, certificación de afiliación a la caja de compensación y copia del contrato laboral. Continuando con esto, bueno, seguimos con la administradora de pensiones. Podemos ver que existen unos formatos que son de afiliación tanto a EPS como a ARL como a pensión. En este caso, me corresponde presentar el formato de afiliación a salud y pensión. Como podemos ver en la pantalla, aquí hay un formato de afiliación a pensión, el cual al momento de ingresarlo nos piden unos datos y hay datos que son exclusivamente de la aseguradora, en este caso sería Colpensiones. Entonces, por ejemplo, nos dice que cuál es la regional, en este caso sería Córdoba, bueno, eso es diligenciamiento expresamente de ellos. Entonces, en este caso, como la compañera Kellys fue la que quedó seleccionada como la candidata número 1 a ocupar el puesto de auxiliar en gestión del talento humano, entonces aquí nos dicen datos del solicitante o de la persona que se va a afiliar. Entonces, en este caso sería Kellys. También hay que mirar que aquí nos dice favor diligenciar en letra mayúscula e imprenta sin salirse de los recuadros. Entonces, todos los datos que se deben de ser consignados aquí tienen que ser en letra mayúscula. Entonces nos piden una serie de datos como por ejemplo, si la persona es dependiente o independiente, en este caso sería dependiente. El tipo de documento sería cédula, como lo vemos aquí. La fecha de expedición, en este caso sería pues la fecha en el que la expedición de la cédula, por ejemplo 12 de octubre de 1997. Número de documento, este documento pues me lo inventé para poder hacer el ejemplo. El primer nombre, Kellys, en este caso segundo nombre sería Paola, en el primer apellido sería Jances, segundo apellido Sánchez.
Igual forma tenemos que diligenciar la fecha de nacimiento, municipio de nacimiento, si nació acá en Montería, sería Montería y el departamento sería Córdoba. Acá nos muestra también la nacionalidad, sería colombiana. Acá pues vemos si el sexo aquí, femenino o masculino, sería en este caso femenino. Nos pide también la dirección de residencia. Aquí sería dirección de residencia, el barrio o vereda, municipio de residencia si reside acá en Montería, el departamento, el teléfono si lo hay, y el celular. Aquí vemos que nos pide también un salario, si, o sea, nos piden una serie de datos si es salario integral, si es empleador, si es de alto riesgo, ¿ya? Entonces, estos datos tienen que ser verificados al momento de firmar el contrato. Aquí vemos también que nos piden una información adicional, por decirlo así, como por ejemplo, dice dirección de ubicación laboral, porque se puede firmar en un lugar diferente a donde va a laborar. Municipio de ubicación laboral, departamento, barrio, vereda laboral y teléfono laboral. Ahora vemos los datos del empleador o entidad agrupadora. En este caso sería Fede Cacao, que es quien está contratando a Kelly Jansen, en el caso de nuestro grupo. Entonces sería NIT, número de documento puede ser 900, 820, 340, raya 1, dependiendo de la denominación. Aquí vemos la razón social, en este caso sería Fede Cacao, que iría aquí. La dirección, el barrio, el teléfono, el correo electrónico. Ok. Entonces también vemos que aquí hay una parte donde nos dice información de beneficiarios. Si la persona tiene algún beneficiario, puede incluirla y serían los nombres, irían aquí, los datos irían en esta casilla. Entonces nos pide primer nombre, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, dirección de residencia, municipio de residencia, barrio, vereda, censo, parentesco, si es en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado. El tipo de documento. Bueno, este sería, bueno, en caso de si hay otra segunda persona. El documento nos los pide acá la fecha de nacimiento. Luego de llenar esos datos, acá nos dicen qué tipo de novedad es, si es vinculación inicial, si es traslado de régimen, si es traslado de entidad diferente o traslado por pensión familiar. Entonces, en este caso, indicaríamos que sería vinculación inicial, como lo vemos aquí. Ok. Aquí, autorización de búsqueda, consulta y manejo de información se le da que sí. Acá también, igual forma donde dice autorización y verificación y uso de información se le da que sí. Y que dice que solo será usada para efectos de la administradora de Colpensiones se le da que sí. Entonces, aquí hago constar que la selección de régimen, en este caso sería contributivo, la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones, manifiesto que he elegido a, en este caso por pensiones, para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Entonces aquí iría la firma del solicitante, en este caso, y la huella. Aquí sería el representante legal o persona autorizada y la firma. Bueno, este sería el formulario de afiliación a Colpensiones. Igual estos formatos son muy didácticos porque en la parte de abajo nos da como especificaciones de cómo llenarlo. Bueno, ahora pasamos a la parte de salud. El formato de salud de igual forma es muy fácil de llenar. Aquí vemos, por ejemplo, el número de radicado, como ya le había dicho anteriormente, hay cosas que solamente lo puede llenar la administradora de salud o de pensión, cosas que el auxiliar o el gestor de talento humano pues no le corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso,
llenaríamos, por ejemplo, datos del trámite, afiliación. Aquí sería si es individual o si es colectivo, si es institucional, si es de oficio, ¿ya? Entonces, como en este caso sería, por decirlo así, individual o colectivo, en el caso de las empresas cuando hay contrataciones masivas, entonces sería régimen contributivo, tipo de afiliado, sería cotizante, tipo de cotizante dependiente, como lo vemos aquí. Apellidos y nombre. Primer apellido sería Jances, segundo apellido Sánchez, primer nombre Kelis, segundo nombre Paola. Tipo de documento de identidad, aquí sería CC, que sería cédula de ciudadanía. Número de documento, se indica el número de documento aquí en este espacio. El sexo, si es femenino o masculino, la fecha de nacimiento, datos complementarios, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad, si pertenece a alguna etnia, si tiene puntaje en el sistema, grupo, si pertenece a algún grupo poblacional especial, la administradora de riesgos laborales, que es muy importante al momento de diligenciar esto, la administradora de pensiones. Entonces aquí vemos estos datos. Entonces aquí vemos ingreso base de cotización. Esto lo deducimos del salario total por, por un porcentaje establecido por ley. Entonces, ese porcentaje es el que se va a debitar. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, también nos pide dirección de residencia, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, el municipio, si es zona urbana o zona rural, y el departamento. Ok. Entonces aquí vemos si tiene para añadir a alguien más, o sea, es decir, personas de su núcleo familiar, como por ejemplo la mamá, el papá, un hijo, al cónyuge, personas que esa persona, que el empleador desee afiliar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, si se necesitan esos datos, por ejemplo, ella está soltera, bueno, solamente sería la afiliación a ella. Aquí pues estos datos quedarían en blanco. Luego dice selección de la IPS, bueno, estos datos son llenados por la EPS porque ellos son quienes manejan los convenios. Entonces, aquí va el nombre, los datos del empleador, como lo vemos aquí, la razón social, en este caso F de Cacao, tipo de documento de identificación sería NIT. Número de documento de identificación, como ya lo habíamos dicho antes, si comienza por 900, 800, el número que tengan ellos registrado. Entonces, vemos, por ejemplo, una parte que dice reporte de novedades, en caso de que exista alguna novedad, si hay modificación de datos básicos, si hay corrección de datos básicos, actualización del documento de identidad, entre otros. Ahí existen muchas novedades que se llenan en caso de que la persona requiera de una modificación o de la información o de su estadía en la EPS. Datos para el reporte de la novedad. Bueno, aquí se llenan estos datos en caso tal de que sea necesario. O sea, por ejemplo, si el hijo le cambió la tarjeta de identidad, el número, por ejemplo, aquí se colocan los datos y se colocan los documentos o el motivo de traslado, bueno. Declaración de autorización. En este caso, la persona está declarando, como en todos los documentos, por la ley de Habeas Data, se requiere que la información, manejar la información de la persona, pero de igual manera esto es de manera confidencial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, autorización para que la EPS sería del número 50 al 53. Son las autorizaciones que podemos llenar de la persona. Normalmente, pues, está obligada o está condicionada para que acepte, pues, el servicio. En este caso, autoriza para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante, entonces se le coloca una X, igual acá, para que obtenga información de la afiliación, de las novedades, aquí también y aquí también. Entonces aquí vemos
la firma del cotizante en este espacio y la firma del empleador. Ok. Aquí vemos si va a requerir algunos anexos, si va a anexar algún documento a este formulario, por ejemplo, copia del documento de identidad de la persona, por ejemplo, que va a agregar, o de alguna orden judicial, o de registro civil de matrimonio, o de certificado de adopción, ese tipo de cosas que son necesarias para realizar la afiliación. Aquí ya, bueno, esta parte, ya como dice aquí, como lo vemos, dice datos a ser diligenciados por la entidad territorial. Entonces, esto le corresponde únicamente a la entidad territorial, competente en este caso. Bueno, entonces ya aquí pues hay una como mini encuesta, seguridad social en salud y de carta de desempeño. Esto es en caso de que de carta de derechos y deberes del afiliado. Entonces aquí vemos previo diligenciamiento del formulario de afiliación, le hizo entrega la carta de derechos del afiliado y del paciente, entonces se le entrega, se le da que sí, dice se le hizo entrega la carta de desempeño, se presenta de manera clara el puesto en el ranking. Bueno, leí el contenido de la carta de desempeño de la EPS, bueno, esta es como una mini encuesta que pide la EPS. Y esta firma luego es exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar. Entonces, esto sería todo. Aquí vemos cómo se realiza la afiliación a salud y a pensión. En este caso, de la compañera Kelly Janses, quien fue la seleccionada para ocupar el cargo de auxiliar en el área de talento humano. Muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es María José Ramos y continuando con la temática abordada por mis compañeros les mostraré la forma de hacer y organizar el expediente laboral. Debemos tener algo claro, que el expediente laboral es una serie de documentos que recopilan información del trabajador, por ejemplo, sus competencias profesionales, sus habilidades, su trayectoria en la empresa, o cualquier otra situación que ocurre tras establecer la relación laboral. Básicamente es una herramienta de control interno mediante la cual se analiza la trayectoria del empleado durante el tiempo que trabaja en la empresa. Teniendo en cuenta que la persona seleccionada fue la señora Kelly Janses y ya ha firmado el contrato, procedemos a organizar todos los documentos relacionados con su historia laboral. Dentro de estos encontramos el contrato de trabajo, la ficha de ingreso que debe ser debidamente firmada por el trabajador y la empresa, los títulos académicos, los certificados de estudio, laborales, capacitaciones, el formato de afiliación de seguridad social, la hoja de vida, el documento de identidad, una fotocopia y demás documentos que se van generando a medida que se desenvuelva en su cargo. Listo. Ok, luego de tener los documentos físicos a la mano y que los hayamos depurado, es decir, eliminado todo elemento metálico, los alineamos bien en la parte superior y en la parte izquierda para proceder a perforar. Acá está, perforador. Ok. Ya teniendo los documentos debidamente perforados, debemos legajar, es decir, incluirlos dentro de la carpeta con su respectivo gancho.
Listo. Terminada esta parte, el primer documento al abrir la carpeta que debe aparecer es el más antiguo, si en tal caso aplica, hasta llegar a los últimos, que serán los más recientes. Y para finalizar, hacemos la respectiva foliación, marcando o enumerando cada documento en la parte superior derecha de la hoja. Número legible, empezamos 1, 2. Y así finalizamos y queda el documento listo.